placer para mí dirigirme a ustedes por esta vía virtual. He tenido una excelente experiencia en el pasado habiéndolos visitado y realmente extraño vuestra colaboración y hospitalidad. Hoy día yo deseo referirme a la endometriosis y al dolor relacionado con la endometriosis, aunque es el abordaje quirúrgico en el cual me voy a centrar y deseo enfocar entonces el manejo global de esta entidad. Alguna o algo de la información a la cual me voy a referir proviene de este libro que está disponible en línea gratis y deseo agradecer a mis colegas, a la doctora Encape y al doctor Ranjal Hindu por ayudarme a preparar esta presentación. Trabajo con estas compañías principalmente en temas de educación y desarrollo de productos y esto no tiene relación con esta charla. El dolor de la endometriosis va muy atrás en la historia. Yo quisiera referirme a esta publicación que fue citada en Fertility and Sterility, que también está disponible gratis en línea. Entonces estamos hablando de miles de años atrás, en los cuales las mujeres sufrían de endometriosis y de dolor, y esto se llamaba el útero histérico o el histerus, relacionado a cómo esta enfermedad podía llevar a estas personas a la insanía. En lo que se refiere al manejo del dolor, si bien se les decía que salgan gestando u otras se queden postradas en cama, se había tratado con inyecciones vaginales de diversos materiales, incluyendo un preparado de testículos de toro, y opio y alcohol. Entonces el dolor realmente se transporta muy atrás en la historia, pero hasta el día de hoy no tenemos entonces un abordaje definitivo acerca de cómo manejar este dolor. Y el conocimiento de las vías del dolor, sin embargo, ha generado avances. Hemos estado en capacidad de encontrar las fuentes que pueden contribuir entonces con el desarrollo de este dolor. Puede ser por la vía simpática y parasimpática, lo cual tiene que ver con la localización de la enfermedad, la magnitud de la inflamación y aún el fluido peritoneal que pueden irritar entonces y generar más dolor a nivel de los receptores de dolor que están presentes en diversas partes del organismo. Y sabiendo el hecho de cuáles son los nervios que transmiten este dolor, entonces el tratamiento también podría variar. El manejo médico, desafortunadamente, hasta el día de hoy no ha ofrecido un beneficio en el largo plazo. En lo que concierne a la división o a las divisiones de las vías del dolor para el útero, hacia el útero, las paredes de la pelvis, el cervix, las trompas y los ovarios, esto varía bastante. Y también en las estructuras circundantes, vejiga, intestinos, uréter, todas estas podrían estar afectadas. El dolor comienza en las fibras torácicas bajas, y las vías nerviosas empiezan a este nivel, luego van hacia el sacro y las ramas se dirigen o cubren todo el área de la pelvis. No les estoy leyendo las diapositivas, estoy comentando sobre ellas. Esto está grabado, pueden tomar fotos o dirigirse a las referencias que están en la parte baja de la pantalla. Hemos publicado todas estas vías nerviosas y todas estas están disponibles gratis en línea. Esto está publicado en la revista Verde, por ejemplo. Una cosa en la cual yo quisiera comentar en la pelvis son los nervios esplácnicos que vienen de S3 y S4 y que contienen fibras del parasimpático que se unen al plexo hipogástrico. Y también este dolor o estas vías del dolor pueden estar diseminadas en la pelvis, el abdomen bajo y también en la pared lateral de la pelvis o en las paredes laterales de la pelvis. El plexo hipogástrico inferior
específicamente ha sido reconocido durante años como tener relación con el eh, ligamento útero vaginal. También tiene que ver aquí el plexo de Frankenhauser, que es lateral al ligamento útero-sacro y medial a las arterias uterinas en esta localización, y se une en la parte central y posterior de la cervix. Ahí es donde llega el sitio apropiado. Luego, entonces, aquí la ablación laparoscópica de los nervios úterosacros. Al inicio, esta ablación de nervios con una laparotomía también se ha estado haciendo durante muchos años. Y a diferencia de la neurotomía presacra, la cual corresponde al plexo nervioso hipogástrico superior y seccionarlo, también desafortunadamente no ha generado buenos resultados en el largo plazo. Enfocaremos esto un poco más en detalle más tarde, pero ahora también quisiéramos comentar acerca del papel de los nervios periféricos, que son irritados directa o indirectamente por los implantes del tejido endometrial. Por ejemplo, aquí estamos viendo la pared lateral derecha de la pelvis. Podemos ver aquí tipos diferentes y variables de lesiones. Espero que puedan verlas aquí, donde está el cursor. Este es el uréter, este es el ligamento útero-sacro. Estos son las lesiones fibróticas rojas y blancas, blanquecinas. Y estas lesiones de endometriosis también pueden crear fluido peritoneal, y este fluido peritoneal en sí contiene factores de crecimiento de los nervios que pueden entonces causar dolor. Por cierto, la endometriosis infiltrativa puede causar atrapamiento de los nervios también. Ahora, en esta pequeña diapositiva ustedes pueden ver aquí las endometriosis en el intestino causando estrechamientos, endometriosis en la vejiga. Aquí tenemos en las paredes del apéndice, o aquí causando una obstrucción intestinal parcial, yéndose hasta el diafragma, y puede ir más profundamente. Esta es una extracción parcial del uréter con un hidrouréter severo. Entonces los patólogos saben que hay diferentes distribuciones, ¿no? Y la patología nos dice entonces que puede haber dolor de hombros, si hay compromisos del dolor en los hombros, puede haber síntomas que semejan a infecciones urinarias. Entonces hay una serie de manifestaciones. Entonces, si la paciente llega con esta variedad de síntomas, nosotros debemos ser conscientes de la posibilidad de endometriosis. Como han mencionado uno de mis colegas, y quisiera citarlo, la endometriosis es una enfermedad que toma todo el organismo. Por tanto, debemos tener un buen abordaje en cuanto a enfrentar la localización y cómo afecta ello el tratamiento. Bien. El manejo médico realmente no es 100% efectivo, no tiene éxito a largo plazo, pero tiene una cierta variedad que puede ser aprobada como tratamiento primario, pero desafortunadamente entonces realmente no hay una gran respuesta de la endometriosis al manejo médico. Esto puede demorar el diagnóstico y puede llevar a una pérdida del funcionamiento de los órganos, tales como sucede en el caso de los riñones. El manejo quirúrgico es preferible debido a que puede diagnosticarse apropiadamente, erradicar la enfermedad y evitar entonces la disfunción de diversos órganos. Ahora existen una variedad de manejos médicos disponibles. Esto ha sucedido durante muchos años y todos los días aparecen nuevos medicamentos que se introducen para este tipo de manejos. Una cosa sobre la cual debemos de ser conscientes: el manejo quirúrgico tampoco es al 100%, hay riesgos de recurrencia dependiendo del tipo de cirugía.
y de la experiencia del cirujano, por cierto. Estas son los abordajes de manejo médico que se señalan y puedo añadir varios a esta lista. Este es el último, que el uso de cannabis para el dolor asociado a la endometriosis. Esto ha estado creciendo en la última década y hay estudios que señalan que existen receptores para cannabis que responden y que pueden ayudar entonces en el dolor relacionado con la endometriosis. En lo que concierne al manejo quirúrgico, existe una variedad de abordajes y todos tienen que ver con la localización de las lesiones, con el deseo de las pacientes de fertilidad. Por cierto, el esquema quirúrgico y la disponibilidad de una instrumentación apropiada. Una cosa que deseo decir es que desafortunadamente hay demasiado hablar acerca de excisión. Solamente yo no soy un creyente firme en que todas las endometriosis tengan que extirparse. Algunas pueden vaporizarse, lo cual es una excisión, pero con un principio de microcirugía, específicamente si se trata de órganos vitales o si está en las trompas o en otros lugares. Entonces la vaporización es la forma de excisión con precisión. La meta es entonces minimizar la enfermedad, denervar el área que está afectada, restaurar la anatomía, aumentar la fertilidad y evitar la disfunción de los órganos. Por cierto, si tenemos un diagnóstico apropiado, entonces hay que ser consciente de un cáncer potencial que pudiera surgir de los focos de endometriosis. Ahora, yendo al abordaje quirúrgico, que es el tema principal, como les decía Luna, que es la ablación laparoscópica de los nervios uterinos. Entonces hay que saber que el uréter está en la proximidad de esta estructura. Tenemos acá el ligamento uterosacro que puede transectarse, someterse a ablación y aumenta el riesgo de prolapso uterino. Y hay estudios clínicos randomizados han demostrado que la recurrencia de los síntomas y la regeneración de estos nervios puede ocurrir en 1 a 2 años y es bastante común. En la práctica tenemos experiencia en casos seleccionados de la neurectomía presacra, la cual ha sido reportada desde principios del siglo XX. Esto se puede hacer por la vía laparoscópica también, pero hay que hacerlo apropiadamente. El triángulo de Descartes, que ha sido publicado por este cirujano francés en 1938, muestra pues una extensa, o yo no diría extensa, yo diría excelentes resultados en el largo plazo. Y si ustedes ven aquí, esto tiene que hacerse apropiadamente en esta área triangular que se encuentra entre las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda, por encima de la vena ilíaca común, hacia abajo en esta área. Y les voy a mostrar aquí en el video, en el lado izquierdo, ustedes observarán el abordaje laparoscópico, en el lado derecho el abordaje robótico. Aquí lo importante es que la paciente esté en la posición de Trendelenburg. Podemos ver aquí el área donde se necesita tomar el peritoneo. La exposición es el punto clave acá, y en este caso podemos ver que no es extensivamente obesa. Aquí está el uréter izquierdo, aquí está la bifurcación de la aorta, el uréter derecho se identifica, el cual es diferente. Se toma el peritoneo, cualquier dispositivo puede utilizarse. Aquí estamos utilizando estas tijeras ultrasónicas, creando una apertura, un neumoperitoneo, penetrando aquí hacia el espacio retroperitoneal. Se crea entonces un área donde hay esta mejor exposición, levantando el peritoneo. Usted puede observar estas fibras distales, pero es importante
que nosotros extirpemos todo hasta la bifurcación de la aorta, por encima de la vena ilíaca común izquierda, como pueden ver aquí, y esto incluye al nervio y a los ganglios. Y esta es la razón por la cual da los mejores resultados. Entonces, esto es por la vía laparoscópica, y esto es lo que nosotros hemos publicado con buenos resultados en el largo plazo. Lo siguiente es el abordaje robótico, en lo cual se sigue el mismo principio, izquierda, derecha, luego se toma el peritoneo, se secciona y vamos hacia adelante. Se abre el peritoneo, ustedes pueden ver aquí el neumoperitoneo, cómo penetra y se extiende conforme estamos yendo hacia adelante. Podemos ver el plexo y cómo se magnifica esto. Aquí en el abordaje robótico tiene menos probabilidades de problemas y nos da, similarmente a la linfadenectomía, los mismos resultados que se alcanzan. Estos videos están disponibles en YouTube, están publicados allí, y en la parte baja de la pantalla tenemos la lista de las publicaciones. Una de las cosas sobre las cuales debemos ser conscientes en cuanto a las complicaciones potenciales, este es uno de mis casos, es que la vena ilíaca común izquierda es la vena más delgada en el organismo. Esta es una injuria, la vena ilíaca común izquierda, y el mejor abordaje es estar preparado. Aquí estamos utilizando el clip. Y, como hemos mencionado, el abordaje robótico ofrece más ventajas debido a que no hay tremor y le ayuda mucho con el procedimiento. Pero sea como sea, estas son las complicaciones potenciales que debemos saber. En cuanto al funcionamiento de los órganos, esta es una obstrucción parcial del uréter que puede manejarse también por la vía laparoscópica. Restauramos la anatomía, se hace una resección parcial del uréter y una reanastomosis. Esta es una lesión del septo recto vaginal y, como ustedes pueden ver aquí, el ligamento uterosacro, el septo recto vaginal, que están involucrados, y abrimos, restauramos la anatomía, retiramos estas lesiones. La meta entonces es restaurar la anatomía, retirar las lesiones y evitar las injurias colaterales. Entonces, esta es una lesión del septo recto vaginal que, como ustedes pueden ver, afectó por completo el plexo hipogástrico inferior. Estamos yendo hacia la vagina y esta paciente requiere que se extirpen estos nódulos justo en el septo recto vaginal. La histerectomía es a veces el resultado final, y aún en las pacientes sometidas a histerectomía puede haber el riesgo de persistencia del daño, y si retiramos los ovarios, entonces aún todavía puede haber continuidad del dolor y la endometriosis puede crecer nuevamente. Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Cuáles son las expectativas con el manejo? Tenemos que tomar en serio los síntomas. Por ejemplo, los síntomas de la vejiga no es cistitis intersticial, los síntomas intestinales no es colon irritable, o el dolor de los hombros no son problemas estomacales o reflujo gastroesofágico. La endometriosis es una enfermedad de todo el organismo. Hay que dar atención personalizada, explicar el dolor a las pacientes y decirles que a veces la recuperación no va a ser al 100%, y por cierto hay que tranquilizarlas. Entonces, el mejor tratamiento para la endometriosis de infiltración profunda es la cirugía, debido a que deseamos restaurar la anatomía normal. El manejo óptimo del dolor requiere en las pacientes más jóvenes la preservación de los óvulos, el manejo médico antes de la cirugía o después de la cirugía, y la supresión hormonal también es efectiva. Yo les señalo estos dos libros que están disponibles gratis en línea, y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Les invito a visitar endomarch.org. Tenemos presentaciones, tenemos publicaciones
y hay una app gratis que pueden bajar sus pacientes para responder sus preguntas y se ofrece un diagnóstico no quirúrgico para la endometriosis. Y muchas gracias nuevamente por vuestra atención. Adiós. Very much, Dr. Nishat, for your lecture. Ahora pues. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia, doctor Nishat. Tengo una pregunta. En la endometriosis del parametro es una condición con una frecuencia creciente y es un reto quirúrgico. ¿Qué analogía encuentra usted en el manejo quirúrgico de la endometriosis del parametrio y la cirugía de los cánceres ginecológicos? Bien, hay bastante similitud en cuanto a la radicalidad del tratamiento de la endometriosis cuando se trata del compromiso del parametrio. Debemos seguir los mismos principios de proteger los nervios como en la cirugía radical para el cáncer. Ahora, a veces tenemos que dejar algo de enfermedad a fin de evitar el daño a largo plazo de los nervios. Y puesto que esto puede llevar a fibrosis retroperitoneal y usted toca un punto muy importante. Bien. Es realmente la posibilidad del compromiso de los nervios, y esto es correcto. Las vías nerviosas son muy importantes. De otro modo, podría haber efectos colaterales en el largo plazo, tales como disfunción urinaria, disfunción intestinal, etc. Usualmente, las raíces sacras y el plexo hipogástrico en el parámetro posterior. Eso es correcto. Hay un dibujo de un artículo publicado en la vía nerviosa cuando se trata del compromiso de la endometriosis. Esto publicado en la revista Verde hace 3 años, y recomiendo mirar estas vías nerviosas, mirar los dibujos del artículo en mención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Nishat, por su respuesta. Y yo creo que terminamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Simposium por sus brillantes ponencias. Los esperamos en muy próxima oportunidad en el Perú, a ver si nos comemos un ceviche con un pisco sour. Y mi agradecimiento eterno por contribuir a la lucha contra la endometriosis. Muchas gracias.